Saludos nuevamente a cada uno de ustedes. Vamos a continuar y a concluir con la planificación de obra de construcción y vamos a darle continuación a los planes subsidiarios. Tenemos un plan de gestión de comunicación. Permite establecer canales de comunicación entre los interesados mediante canales que faciliten el desarrollo del proyecto. Existen cuatro tipos de comunicación: comunicación ascendente, descendente, horizontal y diagonal. Como les mencioné anteriormente en un principio, siempre es bueno tener esa comunicación desde la cabeza hasta los pies, para evitar que la información se nos quede en el camino. Sucede y pasa mucho cuando esas informaciones, no importa si es importante o no, si se puede resolver ahora o se puede resolver después, pero esa información cuando se queda en el camino, se omite o no se toma en cuenta, siempre genera problemas. Siempre, siempre lo vamos a tener y por algún lado va a afectar nuestra construcción, y lo que no queremos es que las informaciones, esos datos se queden en el camino, entonces genere problemas. Entonces, aquí les muestro en la diapositiva, tienen este esquema de comunicación. La comunicación que debe existir entre todos. Claro está, hay ese tipo o existe ese tipo de información que se puede comunicar entre mismos trabajadores, se puede resolver, por decirlo así, mismo en sitio, sin necesidad de subir a tu encargado o gerente de proyecto o el director o el residente, ¿no? ¿Por qué se los digo? Porque también ahí existen, ponemos un ejemplo, ¿no? Tenemos, que pasa mucho, este electricista, que a veces su tubería interfiere con la plomería. O sea, hay muchos casos donde el electricista toma la iniciativa y él al inspector le da una idea. Mira, que es que la tubería que yo voy a tirar por aquí, eh, la del plomero de agua potable, pasa justamente en ese punto. Bueno, no la voy a quitar porque ya está puesta. Entonces él te dice otra ruta. Claro, tú la analizas, bueno, si esa ruta no te va a generar dos, tres tubos más, perfecto. Claro, te está diciendo, no, no se preocupe, nada más es el mismo recorrido, pero por otra ruta y la misma salida. Ah, pues bueno, hicimos esa, esa comunicación en este sentido, diagonal, no hubo problema, ¿no? Pero ese mismo punto, esa misma información, esa misma comunicación, también se puede dar de otra manera, que es ascendente, ¿no? Entonces, ya tú hablas directamente con el encargado, le explicas, le das a entender, le sustentas la idea, porque digamos que esta misma idea que le estoy planteando, que el electricista va a cambiar el recorrido, pero en la misma salida, pero en ese recorrido ya no se va a ir un tubo, sino que se van a ir tres más, por poner un ejemplo. Entonces ya es una situación donde estamos utilizando material de más. Claro, entonces ya es una situación que tengo que subir esa idea a mi encargado, a mi superior, y mencionarle qué es lo que está pasando. Y esa información tú la, la vas a suministrar, la vas a repartir, la vas a comunicar
entre los otros encargados para que estén informados de lo que esté sucediendo en el tema, ¿no? Y obviamente cuando estos tres están encargados y enterados de la situación, el individuo que se encuentre dentro de este puesto siempre le va a preguntar a ellos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ocasionado problemas, en qué se ha resuelto las situaciones. Claro está, esta persona no siempre va a depender de estos tres. Él va a visitar la obra o va a llamar a los subordinados o al que está mucho más abajo y preguntar qué es lo que pasa, cómo va la situación. Y la comunicación es mucho más excelente, ¿no? El plan de gestión de riesgo, como les mencioné, es algo muy importante y que hay que tener en cuenta. Define cómo realizar la identificación, el análisis y la planificación de respuesta a los riesgos. Los riesgos siempre van a implicar dos características. Si me disculpan, no son dos, son tres. Incertidumbre, pérdida e impacto. En, en muchas de las planificaciones que se realizan a nivel nacional e internacional, la respuesta de riesgos, eso es algo que siempre se debe tomar en cuenta. Y siempre se ha hecho y siempre se seguirá haciendo. Porque se los digo, que al tú tener esa respuesta a los riesgos que vayan a pasar, tu obra no va a tener ningún tipo de atraso o sobrecosto alguno. Atraso puede ser que sí, porque si es un riesgo que se te escapa de las manos, pues es algo que no puedes controlar, ¿no? Un ejemplo que yo les mencioné en el video anterior, la pandemia, la cuarentena que vive en este caso nuestro país y el mundo. Es algo que, una respuesta al riesgo que no existe, es algo que nunca pensó que eso iba a pasar, ¿no? Pero dado con esto ya quizás los procesos de planificación quizás cambien un poco, o de aquí a 5 o 10 años aparezcan nuevos elementos dentro de la planificación para poder proteger la obra de construcción en casos como estos, ¿no? Más de 3 meses donde la obra no tiene producción alguna, entonces los procesos o las respuestas a los riesgos puedan evolucionar, cambien de alguna vez, ¿no? Entonces, eso es lo que se espera, ¿no? Que se añadan nuevos elementos a la planificación para que la mitigación de riesgos sea mucho mayor. El plan de gestión de adquisiciones, como les mencioné al principio, en los procesos o en los pasos de gestión de proyectos, en el inicio, cuando se empieza a recabar la información, los tipos de contratos que se van a manejar dentro de la OAN, también es algo que se maneja, ya se tiene contemplado o simplemente ya se tiene pactado, ¿no? Entonces, plan de gestión de adquisiciones determina bienes y servicios que deberán adquirirse fuera de la organización, cuáles podrán ser provistos internamente por el tipo de proyecto. Y se analiza, ¿no? Cada una de las situaciones. Por ejemplo, el cemento, la arena, la piedra, las barras de acero, las herramientas que van a utilizar, una retroexcavadora, un bulldozer, una rola, martillos, clavos, puertas, ventanas, bloques. Todas estas cosas se van titulando ya desde un principio, ¿no? Y cada uno de ellos tiene un desglose según su actividad. Contrato de precio fijo con horario de incentivo, precio fijo con ajustes económicos de precio, costos reembolsables, costos más honorarios fijos, costos más honorarios con incentivos, costos más honorarios de cumplimiento de objetivos y el contrato por tiempo y materiales.
Solo les quiero aclarar un poquito el del costo reembolsables dentro del documento que van a encontrar en la plataforma. Pueden descargar un archivo, una guía con toda esta información mucho más desglosada para que puedan leer y analizarlo al criterio de cada uno. Pero en el caso de los costos reembolsables, quedemos claros con este tipo de costo. Es ese donde el contratista va a invertir su propio dinero en la actividad, en la tarea que le toca. Cuando él cumpla con su tarea, entonces a él se le va a pagar lo que él invirtió. Obviamente este contratista va a meter un porcentaje de ganancia, aparte del ITBM, pero en, en resumen, en cuestión es más que todo, el contratista invierte su dinero, pero en 15 días o dentro de un mes, según el porcentaje de avance, él presenta una factura a constructora o promotora, el porcentaje de avance que él ha realizado. De acuerdo a ese porcentaje, entonces se le paga su trabajo como tal, ¿no? Lo que hizo, lo que gastó, más el porcentaje que él está invirtiendo por mano de obra, traslado, la garantía, ¿no? Todo eso es bien viable, es un contrato de costo que se utiliza bastante. Muchos contratistas que utilizan, si tienen esa, esa liquidez, ellos utilizan este tipo de contratos, ellos suministran los materiales, suministran el personal, ellos cobran nuevamente ese dinero que invirtieron, más un extra por el servicio que te están brindando, ¿no? El plan de gestión de los interesados es un proceso de comunicación con los interesados en la obra de construcción, dentro de la organización, proveedores, contratistas, subcontratistas, bancos y todo lo que esté involucrado dentro de la obra para satisfacer sus necesidades o expectativas dentro de la obra. Como yo les mencioné, el plan de gestión de comunicación tiene mucha relación con el plan de gestión de los interesados. El plan de comunicación no es solamente con el recurso humano dentro de la organización, el contratista, el inspector de obra o el presidente, el director de proyecto, el gerente. No, el plan de gestión de comunicación de los interesados es tener una comunicación con todos, con todo lo que lleva y conlleva la obra de construcción. Que habla de organización, proveedores, contratistas, subcontratistas, bancos, incluyendo los bancos. Muchos de los proyectos de construcción son financiados por bancos. Y muchos de estos bancos tienen su departamento de ingeniería y arquitectura que asesora al departamento que está otorgando ese dinero para financiar este proyecto, ¿no? Y los bancos son los primeros, o sea, todos los sectores son interesantes, son importantes, pero el que te está dando el dinero, el que te está dando la liquidez para tu ejecutar tu obra, es el primero que debes saber, el primero que te preguntar el avance de la obra, cómo vamos, se va a cumplir con el cronograma, se va a cumplir con el tiempo de entrega, porque él te está dando el dinero por un plazo. Cuando te da ese dinero, tú tienes que empezarle a pagar el dinero, ¿no? Entonces, tengamos este en cuenta. Interesados en comunicación, aunque divide la terminología uno del otro, pero al final de cuentas es lo mismo. Tenemos que comunicarnos entre todos. Entre más comunicación hay, mucho. La estructura de segregación de trabajo es la disposición jerárquica orientada al trabajo de que será ejecutado por el equipo del proyecto para lograr los objetivos. El propósito de desglose de trabajo radica en contribuir y aumentar la precisión del alcance del proyecto, facilitar
facilitar, perdón, a gran medida la asignación de responsabilidades y la distribución de los recursos, así como el seguimiento y control de la construcción. Entonces, a ver, aquí, un momentito, ahora sí, disculpen. La estructura de segregación de trabajo podemos, va un poquito ligado a la planificación estratégica. Recuerdan que se los mencioné, pues la segregación de trabajo habla de eso, ¿no? Una descomposición jerárquica. Tienes el proyecto, como lo ven aquí, y el proyecto va desglosado por actividades, por paquetes de trabajo. Y cada uno de esos se le va identificando qué va haciendo cada uno, cómo lo va haciendo, en qué tiempo lo va a realizar y en qué tiempo debe terminar, ¿no? Pero toda esta descomposición tiene que cumplir con los objetivos, está claro, así como lo establece la planificación estratégica. Es cumplir con esa misión, con esa visión, con esa política, y que todos dentro de la organización hablemos el mismo idioma, ¿no? Entonces, esta desegregación de trabajo habla y nos menciona un poco sobre las EDT, estructuras de trabajo o el Work Breakdown Structures. Tenemos los roles y las responsabilidades. Este es un ejemplo de lo que va a pasar, lo que podemos ver segregado en esta parte. Tenemos el gerente de proyecto, que es el número 1, el número 2, que es el director de obra, y el número 3, que es el residente, ¿no? Perdón, sí. Entonces cada uno de ellos tiene una responsabilidad, cada uno tiene que cumplir la cabalidad, cada uno le rinde cuentas al que está por encima, el residente al director, el director al gerente y el gerente al dueño o al inversionista como tal. Cronograma consiste en integrar las actividades, secuencias, recursos y duraciones. Se analiza la secuencia, las actividades, duraciones, requisitos de los recursos y las restricciones, perdón, para crear un modelo de programación del proyecto. Muy importante, el cronograma antes de lo que quiero plantear a ustedes, espero que muchos de ustedes hayan realizado cronogramas y la mayoría de ellos que se realizan son en base a las barras o diagrama de Gantt. Esto del diagrama de PERT se utiliza muy poco. Opinión personal, manejo ambas estructuras, pero el diagrama de PERT, a opinión personal, lo vi, pero en la universidad. Ya en la vida como profesional como tal, ha sido más el diagrama de Gantt, más que todo por el Project o el Primavera, que te da estas opciones, obviamente te da que tú puedes realizar cualquiera de los dos diagramas, pero el diagrama de Gantt, o de las barras de Gantt, es, digamos, como mucho más intuitivo para una persona externa a la obra. Es mucho más fácil entender las barritas con la duración, con el inicio, con el final, ¿no? Y las rutas críticas, ¿no? El programa te arroja unas líneas de color rojo que te indica
cuáles son las rutas críticas entre actividades versus esta situación del diagrama de PER que no es no es el muy entender de muchas personas, ¿no? Pero este es el más utilizado y al final de cuentas se tiene que definir qué se va a utilizar para el cronograma. Sabemos, y vuelvo y le repito, en muchos de los casos se utiliza diagrama de Gantt, pero que tengamos en cuenta de que el de PER lo podemos llegar a ver, ¿no? A opinión personal, a experiencia, mejor dicho, a experiencia propia, el diagrama de PER lo he visto solo una sola vez, ya en proyecto de construcción, lo vi, me causó mucha curiosidad y de ahí no lo he vuelto a ver. O sea, lo que más se estipula es las barras negras. No quiere decir que uno sea mejor que el otro, no, simplemente que es más que todo para entender cuál es más intuitivo, uno es más intuitivo que el otro, ¿no? Presupuesto, tema muy importante, presupuesto, consiste en sumar los costos estimados de las actividades, perdón, los paquetes de trabajo, establecer una línea base de costo autorizada con la que después se podrá controlar la obra de construcción. La línea base de costo es la versión aprobada del presupuesto del proyecto, pero no incluye la reserva de gestión. La reserva de gestión forma parte del presupuesto y el director del proyecto requiere autorización para utilizarla. La reserva de gestión la controla es el gerente, para que lo tengamos claro, ¿no? Dicha reserva forma parte de la línea de costo, por lo que no se considera en el cálculo del valor agregado. Ok, presupuesto. Presupuesto es un tema un poquito delicado, un tema que se tiene que tener mucho, mucha mano de seda cuando la obra se está ejecutando, porque cada centavo, cada dólar que se va moviendo dentro de la obra, tiene que estar bien cuantificado. Porque si no lo cuantificamos de la manera correcta, entonces empieza a haber fuga de dinero y vamos a tener que empezar a utilizar esas reservas de gestión que sabemos que existen, como dice el enunciado, forman parte del presupuesto, más no forman parte directamente de la obra. Formarán parte directamente de la obra siempre y cuando surjan situaciones que no se puedan controlar. Aquí tienen un gráfico un poco sencillo. La referencia es del libro de la PMI, que habla de los procesos de planificación. Me pareció muy interesante mostrarle esta gráfica que ellos tienen en su página web. Dentro de la plataforma van a encontrar el acceso al PMBOK y podrán ver y leer un poco más sobre el presupuesto, ¿no? No habla de un presupuesto de $29. De esos $29 vamos a sacarle una reserva de gestión de $10, ¿no? Y estos $10, la única persona que va a tener acceso a ellos y te va a autorizar a utilizarlo es el gerente del proyecto, ¿no? Ajá. Tenemos al obtener o sacar de tu presupuesto esa reserva de gestión, vas a tener una línea base de costo, en este caso $19. Este es un ejemplo de los participantes. Y estos $19 es lo que tú vas a invertir en cada una de tus actividades, ¿no? En este caso tenemos 3 actividades a realizar. De esos $19, una va a llevarse la mayor parte. Lo más seguro es la que conlleva mayores tareas y así evidentemente se aprecia. $16. De esos $16 por ser
una actividad que genera mucho dinero, entonces vamos a tener que sacarle una reserva de gestión, una reserva de contingencia a esa actividad. Tengan mucho cuidado. Esa reserva de contingencia de esa actividad no va a ser igual a la reserva de gestión, porque la reserva de gestión del proyecto es un porcentaje que se obtiene del costo total, es un porcentaje que lo va a determinar el gerente, el director o el residente, a determinar qué porcentaje se va a obtener del costo total del presupuesto como reserva de gestión. Y ahí vamos a obtener nuestra línea base y luego vamos a continuar con la reserva de contingencia, pero corresponde a la actividad, no al proyecto. 16, entonces vamos a desglosarlo, ¿no? $11 a este grupo de tareas, muchas más tareas que realizar, paquetes de trabajo, estos son los conocidos paquetes de trabajo cuando dentro de la actividad una tarea te genera muchas labores, esto se conoce como paquetes de trabajo. Bueno, a estos paquetes de trabajo se le va a sacar, se le va a extraer otra reserva de gestión, porque necesitamos asegurar un dinero que nos pueda proteger este paquete de trabajo por si estos $11 no nos son suficientes. Ya vamos entendiendo el concepto. Y ya luego nos va a quedar $3 de los $16. Están quedando $3 solamente para esta actividad. Y ya posterior tenemos estas dos actividades o dos tareas que realmente solamente involucran una sola tarea, ¿no? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Sigamos este patrón a medida que vamos desglosando nuestro cronograma y vamos obteniendo un presupuesto mucho más efectivo. Cuando realizamos una reserva de gestión y de contingencia, entonces vamos a tener una combinación muy importante, muy grave dentro de nuestra obra. El matriz de probabilidad de impacto. La matriz de probabilidad de impacto es un instrumento donde se realiza un diagnóstico objetivo y global de la obra de construcción. Mediante la matriz de probabilidad e impacto es posible evaluar la efectividad de la gestión de riesgos, tanto financieros, operativos y estratégicos, que pueden impactar la misión de la organización. La matriz de probabilidad de impacto no necesariamente te define si puedes hacer o no tu obra de construcción, pero sí te da una línea, te marca un parámetro importante y te puede decir si la inversión que vas a ejecutar es una inversión con un riesgo bajo, alto o moderado, ¿no? Y para nosotros llegar a esta matriz, previamente necesitamos estudios de factibilidad, de viabilidad y series de estudios que van acompañados, incorporados a este estudio, a esta matriz de probabilidad, y simplemente ella te va a definir de qué manera lo vamos a ejecutar. La matriz de impacto en muchos de los casos es realizado por personal especializado que te va a ejecutar este tipo de estudios. Inclusive se contrata a un personal encargado de esto, definiendo en qué estado se va a encontrar tu inversión. Les repito, si se va a encontrar una inversión riesgosa, el riesgo puede ser muy alto o moderado, o simplemente va a ser un riesgo bajo que vas a poder asumir. Entonces, cuando tienes esto ya identificado, cómo se va a clasificar el riesgo de tu obra, del mismo modo tú vas a tener un plan de respuesta de riesgo. Plan de respuesta de riesgo que no es más de desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas al objetivo de la obra de construcción.
Está claro, si tenemos en cuenta cada uno de los riesgos que está dentro de nuestra obra y a cada uno de esos riesgos le tenemos una respuesta, o en muchos de los casos, y así es, tenemos el presupuesto preparado para resolver esa contingencia, no va a haber ningún tipo de problema. Ponemos un ejemplo que sucede mucho dentro de la obra, ¿no? Puede haber algún tipo de cambio, un tipo de cambio o circunstancia que ha sucedido dentro de la obra, digamos, el plomero está haciendo la instalación de los artefactos y uno de los artefactos no vino con el perno para asegurar de manera correcta un inodoro dentro de una casa. Nos faltó un inodoro. Vamos a ponerlo un poco más grande. Nos faltó dos. Nos faltó dos inodoros por instalar porque no se realizó bien y faltaron cuatro pernos. Dos por cada inodoro. Puedes hacer dos cosas. Puedes resolver inmediatamente un mensajero y comprar los perros por separado o contactar al proveedor y decirle de que no están los perros en los inodoros. El proveedor te puede decir, mira, no te puedo atender ahora, te los llevo mañana o pasado. Y yo quiero salir de esa casa ya hoy. Entonces tienes la opción de enviar a alguien y comprarlo. O si no estás a mucho, mucho afán, mucho apuro, puedes esperarlo a que él te los traiga. Ese caso lo podemos multiplicar y elevar a diferentes potencias en diferentes casos que se van dando dentro de una obra de construcción, en las diferentes ramas que están incorporadas dentro de la obra, pero al final de cuentas, siempre y cuando tengamos la respuesta a esos riesgos, se pueden actuar, se pueden definir, se pueden resolver sin ningún tipo de problema. Y como les mencioné, la tecnología, la metodología BIM. La metodología BIM que se ha incorporado, ha entrado al mundo de la construcción y ha sido de gran ayuda. Ha sido de gran ayuda porque para los que inicialmente empezaron a tantear, a tocar, a ver, a analizar, desarrollar este tipo de metodología, en el caso de la metodología BIM, empezaron a comparar los procesos que tú hacías o ellos realizaban anteriormente. En este gráfico era un proceso de muchas direcciones. Tú mirabas para todos lados, resolvías en todas direcciones y al final de cuentas nunca tenías un centro de atención en el cual esa comunicación, esa información entraba y salía del mismo punto. O sea, la información viajaba por muchos aspectos, por muchos profesionales y nunca había un punto de encuentro. ¿Qué es lo que pasaba? Todo se centraba en la obra de construcción. Si ven en este punto, todo se centra aquí. Todo se centra aquí, claro. Hay diferentes aspectos, ¿no? Que van disparando, van señalando a cada encargado, pero al final todo se centraba en la obra y la obra empezaba a generar una serie de problemas inmensos que conllevaba y se transformaba en atraso, ¿no? Pero la metodología bien aparece y dice, bueno, alto, yo vengo a ordenar un poco lo que ya ustedes estaban haciendo. Voy a tomar los procesos que ustedes siempre han realizado y siempre van a realizar y lo vamos a llevar de manera digital. Siempre he dicho y siempre lo mantendré, lo que se pueda digitalizar será digitable siempre. Entonces, los procesos de planificación eh, pasaron a ser digitales.
Ya ahora por medio de softwares se controla mucho mejor el control de obras, se controla mucho mejor el modelado, el desarrollo del diseño arquitectónico, estructural, electricidad, plomería, sistemas especiales, inclusive esta metodología nos dice, el software nos da esa ventaja de poder obtener un análisis y definir cuáles son esas interferencias que están sucediendo entre cada una de las especialidades. Eso es muy importante y es algo bien rescatable, porque si vamos a esos casos de interferencia que sucedían entre especialidades, tú solamente te dabas cuenta cuando estabas en la obra. Claro, se hacían superposiciones con papeles transparentes, papel cebolla, papeles químicos, etcétera, todo este tipo de papeles con diferentes características, y tú montabas una sobre otra, montabas la arquitectura, la estructura, la electricidad, la plomería, y te ibas dando cuenta dónde se estaban dando esas interferencias. Y después apareció el AutoCAD y se daba lo mismo. Tú montabas archivos, referencias sobre referencias, y te ibas dando cuenta dónde se iban dando esas interferencias, pero ya era algo como muy visual. Tenías que analizar, observar muy minuciosamente, pero en ese observar y analizar te conllevaba mucho tiempo. El tiempo vale dinero. Entonces la metodología BIM lo que te hace es que, bueno, yo te lo hago en 2, 3 clics, lo hago rápido, te identifico las interferencias, situación de que si antes de llegar a ese punto se puede resolver, o antes de comenzar la obra ya se tiene la solución. Es algo muy bueno, ¿no? Eso es algo que en lo personal yo rescato de la metodología BIM. Otra situación que podemos rescatar de la metodología BIM es que ella hace una separación de información de una manera ordenada. Yo como arquitecto, yo manejo el diseño, si nadie lo cambia, nadie lo corrige. Yo voy a desarrollar todo lo que involucra la parte arquitectónica, de mi casa, de mi edificio, lo que sea. Pero cuando yo le voy a enviar esta información al estructural o al electromecánico para que desarrolle la parte de electricidad y plomería, y es solamente para hacer lo suyo, lo que le corresponde. A ver si me explico. Yo solo voy a desarrollar lo mismo, lo que me corresponde, la arquitectura, todo lo que tenga que ver. Yo le paso la información al estructural y él, en base a mi diseño, él va a hacer su estructura. No era lo que sucedía antes, que el arquitecto diseñaba, cuando llegaban del ingeniero, el ingeniero por diseño o por una situación de cálculo que él veía, él cambiaba el diseño. Ya no es así, él tiene que hacer y basarse bajo un diseño establecido. Ya si los cálculos están arrojando otra cosa, ya viene entonces la etapa de comunicación e intercambiar información para hacer los cambios debidos, ¿no? Y ya cuando este ingeniero estructural define su estructura, él me la envía a mí, pero yo la puedo visualizar, más no la puedo modificar. Solamente él puede hacer su trabajo de edición. Al igual que la arquitectura, solamente yo puedo editarla, más no el estructural lo puede hacer. Igual pasa con el electromecánico, la electricidad y plomería, él va a hacer y le va a corresponder lo suyo, él va a recibir la información de arquitectura y de estructura, que tenga en cuenta al momento de que no se produzca ningún tipo de interferencia, ¿no? Entonces, este es otro tipo de situación que en lo personal yo rescato de la metodología BIM y un sinnúmero de otras cosas que van apareciendo, que el control del proyecto, la gestión como tal del proyecto, y al final es un compañero de trabajo que se creó, que apareció, que vino, se incorporó y a nivel mundial ha sido un éxito. Y en Panamá, en las pocas obras que se han realizado bajo esta metodología, también ha sido un éxito en la parte laboral, ¿no?
tenemos el diagrama que sigue la metodología con una conceptualización, un diseño, el análisis de la documentación, construcción y al final ya cuando hablamos de la entrega del proyecto como tal, ¿no? Que se le va a dar el uso debido por el cual fue pensado, ¿no? Entonces son estos procesos que conlleva o sigue la metodología BIM amarrado a la planificación de obra. Así que les agradezco mucho a cada uno de ustedes la debida atención dentro del módulo de planificación de obra de construcción que abarca una porción del diplomado de obra civil. Les agradezco mucho la debida atención, como les había mencionado. Estoy a la completa disposición, ya sea por este medio de la plataforma, mediante mensajes. Estaré constantemente atento a los mensajes de ustedes, a las dudas y consultas que tengan. De la misma forma, dentro del módulo vamos a tener un taller muy interactivo para desarrollar una planificación de obra. Dentro del mismo van a encontrar las indicaciones para desarrollarlo. Si tienen alguna duda o consulta sobre el taller, no duden en preguntarlo, estaré a su disposición. Solo para aclararles, este mismo modelo, este mismo trabajo que ustedes vayan a escoger, también lo vamos a desarrollar en el siguiente módulo que mi persona también está eh, desarrollando con ustedes, que es el de presupuesto de obra de construcción. Así que les agradezco mucho, muchas gracias y hasta luego.